Sí, hola, buenos días. Buenos días en Colombia, buenos días en México, buenos días en otros países de América Latina que nos estén escuchando y muy buenas tardes a todos aquellos que nos estéis escuchando desde España, ¿de acuerdo? Hoy vamos a acompañaros Paola Vargas desde Bogotá, coordinadora de CPI e Innovación Abierta, y os acompañaré yo también. Yo soy Ander Pomposo, director de Innovación, de Estrategia de Innovación, y os hablo desde Bilbao. Ambos vamos a hablar de metodologías ágiles, vamos a hablar de organizaciones ágiles, ambos somos Scrum Masters y Agile Coaches, ¿de acuerdo? Bueno, como decía Ander, mi nombre es Paola Vargas, yo coordino los proyectos de compra pública de innovación e innovación abierta para Colombia y Latinoamérica. Y bueno, me uno a las palabras de Ander, que estamos muy contentos otra vez de poder compartir mucho conocimiento con ustedes. Y bueno, ya después de habernos presentado a nosotros, sí queremos saber quiénes nos acompañan hoy. Desafortunadamente, pues no estamos juntos para poder hacerlo de una manera más dinámica, más rápida, pero lo que hemos hecho es preparar un pequeño Mentimeter en donde pues ustedes simplemente ingresan a la dirección que ven ahí, www.menti.com, ingresan el código que ven ahí, 197963, y ahí nos dejan solamente una respuesta, que es de qué ciudad se conectan, ¿no? Desde qué ciudad nos acompañan, y de esta manera pues al final no lo vamos a poder ver en vivo porque sabemos que de pronto el sistema tiene algún retraso en algunas ciudades, etcétera. Entonces, al final vamos a poder ver desde dónde nos acompaña. Ander, ¿se ve gris? Sí, ahora, un momentito. Bueno, y entonces, entrando ya en materia de lo que queremos contarles, de cómo volvernos una organización ágil, no queríamos empezar así como en frío, y nos gusta empezar con alguna frase o alguna reflexión. En este caso, pues no queríamos ahondar sobre más de tendencias o un poco lo que ya hay bastante contenido en este momento, pero sí queríamos pues hacer dos reflexiones que nos gusta mucho. Con base en los conceptos de esa flexibilidad que deben existir en las organizaciones, y que realmente pues si lo vemos a día de hoy es algo que, a pesar de que se dijo en el 2010, justo después también de una gran crisis que vivimos en todo el mundo, pues a día de hoy debemos empezar a pensar cómo ser esa modernidad líquida y cómo podemos ser organizaciones líquidas. Y eso se une con Bruce Lee, que también en el 2007, seguramente algunos lo recuerdan, cuando hablaba de ser agua, ¿no? Decía, be water, my friend. Y básicamente es eso. O sea, él lo decía y lo explicaba muy bien cuando decía, bueno, lo que tiene el agua es que puede tomar la forma del agua. Si tú lo pones en un contenedor de estrella, pues se vuelve una estrella. O si lo introduces en un cilindro. Entonces, yo creo que esa es la reflexión con la que quisiéramos empezar. Estamos Sí, Paola, se te pierde un poquito, ¿eh? En un ambiente, en un entorno, hay nuevos retos. Si me ayudas pasando la diapositiva, por favor. Vale, entonces definitivamente hay nuevos problemas, nuevos retos, y sobre todo problemas y retos desconocidos, que creo que es lo más interesante de lo que nos está pasando. Y ahí las reflexiones son esas, ¿no? ¿Qué tan flexibles están siendo sus organizaciones? Muy unida a lo que vamos a hablar, pues qué tan ágiles, Sí, estamos teniendo unos problemas, Paola, con tu audio. estamos siendo reflexiones.
Sí, Paola, estamos teniendo algunos problemas con tu audio. Voy a intentar continuar yo. ¿Sí? Bueno, ¿Me como... escuchas? Sí, a ver, vamos a ver si se corta o no se corta, pero se nos está cortando tu audio, Paola. Vale. Paola, voy a continuar yo, ¿de acuerdo? Hoy en el webinar de hoy, que vamos a hablar sobre el tema de cómo transformarnos en una organización ágil, vamos a hablar... A ver, ya podéis perdonar que estamos teniendo algún problema. Sí. Bueno, vamos allá. Ya podéis perdonar, estamos teniendo algún problema, a ver si a partir de aquí, bueno, pues se oye y se ve mejor. Vale. En el webinar de hoy vamos a tratar 3 puntos principales. La primero es qué son y cómo se diferencian las organizaciones ágiles de las organizaciones tradicionales. Segundo punto es cómo es un modelo de organización ágil. Y tercero, cómo dar ese salto a transformarnos en una organización ágil. El primer punto es qué son y cómo se diferencian de las organizaciones tradicionales. Bueno, me gustaría que comenzásemos compartiendo con vosotros este artículo de Harvard Business Review del año 2016, en el cual empezaban a comentar desde esta revista que las metodologías ágiles, que habían sido muy útiles durante 20-30 años en el desarrollo de software, empezaban a verse también su utilidad en la gestión de otro tipo de proyectos mucho más allá del desarrollo de software, ¿de acuerdo? Esto es una gran novedad que se va introduciendo en las organizaciones que van viendo las metodologías ágiles como un instrumento muy útil para la gestión de proyectos con cada vez más incertidumbre y en momentos donde están viendo que hay una gran volatilidad y cambios. Estas metodologías ágiles, que como os comentaba, llevaban trabajándose 20, 30 años, nos trajeron un manifiesto ágil que es muy conocido dentro de los desarrolladores de software y que poco a poco vemos cómo también se puede ir integrando dentro del resto de departamentos y en otras organizaciones. Habla este manifiesto ágil que frente a procesos y herramientas que son muy burocráticas dentro de las organizaciones tradicionales, las metodologías ágiles valoran más los individuos y las interacciones que se producen entre estos individuos. Segundo punto, habla de la excesiva documentación que se produce también en la gestión de los proyectos tradicionales y cómo trabajar sobre prototipos e ir experimentando con prueba y error lleva a mejores resultados. El tercero es que generalmente estamos acostumbrados a, en la gestión de proyectos, seguir un plan que tiene un principio, tiene un final y puede provocar que existan problemas dentro de ese plan, ¿no? Lo que nos dicen las metodologías ágiles es que tenemos que tener prevista una respuesta a cualquier cambio que se pueda producir entre ese principio y ese final. Y por último, nos dicen que los procesos tradicionales son muy rígidos, hay muchos contratos, hay mucha burocracia y que tenemos que valorar mucho más la colaboración con los usuarios y el feedback continuo entre tanto el equipo como con los clientes. A partir de aquí, lo que observamos es que un cambio, ¿no? Estamos en un contexto muy volátil, muy incierto, muy complejo, muy ambiguo y vemos cómo las organizaciones tradicionales y sus procesos y su rigidez y lentitud dificulta mucho sobrevivir en estos entornos tan complejos. Y vemos cómo otro tipo de organizaciones de las que vamos a hablar hoy, con su velocidad y adaptabilidad, tienen una ventaja competitiva sobre el resto, ¿de acuerdo? En estos entornos tan complejos. De ahí que nosotros hablemos de un modelo de futuro, ¿no? El modelo de la agilidad. La agilidad entendida como la reconfiguración de la estrategia, estructura, procesos, personas y tecnologías hacia oportunidades y retos que son capaces de crear valor para la organización. Este modelo de futuro, basado en la agilidad, me gustaría que, comentároslo y transmitíroslo con este gráfico, ¿de acuerdo? Se habla mucho de las startups y de la agilidad que tienen las startups y se habla mucho de las empresas más burocráticas, ¿de acuerdo?
Pero lo importante es que tengamos en cuenta que una organización ágil tiene que tener una combinación entre prácticas dinámicas y prácticas estables. Las prácticas dinámicas son aquellas que te permiten tener más rapidez, tener una capacidad de respuesta y adaptación. Las startups tienen muchas prácticas dinámicas, son capaces de adaptarse, son capaces de ir muy rápido. Por otro lado, tenemos las empresas burocráticas, tenemos las prácticas estables. Las prácticas estables son aquellas que son capaces de ofrecer eficiencia, confianza, escalabilidad. Las organizaciones, bueno, pues más tradicionales, las que han conseguido sobrevivir muchos años y que son, bueno, pues muy tradicionales, tienen muchas prácticas estables. Cuando hablamos de organizaciones ágiles, hablamos de una combinación entre las prácticas dinámicas y las prácticas estables. Y es ahí donde nos gustaría empezar a hablar, ¿no? De cuáles son esas prácticas dinámicas y esas prácticas estables. ¿Cuál es ese mix que hace que una organización sea ágil? Cuando hablamos de prácticas estables y que, bueno, pues son aquellas que, bueno, generalmente las organizaciones más grandes, más tradicionales, se puede decir que lo hacen y lo hacen bien, son las que están relacionadas con la orientación estratégica, tener una visión y unos objetivos compartidos, tener un impulso emprendedor, un liderazgo al servicio y un liderazgo compartido, procesos estandarizados, tener una comunidad cohesionada, una rendición de cuentas, una orientación al rendimiento y unas decisiones orientadas siempre a la acción, ¿de acuerdo? Pero, como os comentaba, hay una serie de prácticas dinámicas que son importantes ir introduciendo. La primera es una transparencia de la información, que haya una interacción y una experimentación rápida, un aprendizaje continuo, la asignación flexible de recursos, un entorno físico y digital abierto, detectar y aprovechar oportunidades, tecnologías, sistemas y herramientas, movilidad de roles y, por último, asociaciones y ecosistemas activos, ¿de acuerdo? Este mix es el que necesitamos para que las organizaciones tengan esa velocidad y adaptabilidad que necesitamos en estos entornos de tantos cambios, bueno, y tan volátiles. Bueno, hemos querido también poner este estudio. Lo que refleja este estudio, donde se preguntó a equipos directivos de grandes empresas que las han clusterizado por sectores, es primero, cómo perciben ellos la inestabilidad de sus negocios en estos entornos, ¿de acuerdo? Entre bajo y alto, y cómo de ágiles o cómo de implantada está la transformación ágil dentro de su organización. En este sentido, vemos que organizaciones que sienten que su entorno es muy inestable, como el sector de las telecomunicaciones, el sector financiero, el retail, bueno, el de media y entretenimiento, son aquellas que, al ver que sus entornos son mucho más inestables, son las primeras y las que responden que más están aplicando estas prácticas de organización ágil dentro de sus organizaciones. Y vemos como otras, como las infraestructuras, el sector público, bueno, pues son o perciben menos inestabilidad y al mismo tiempo, bueno, pues están menos avanzadas. Bueno, me gustaría, comentar, ¿no? En la situación actual que estamos viviendo con el COVID-19, bueno, pues uno de los sectores, ¿no? Como es el turismo, el transporte, cómo se percibía como muy poco inestable y al mismo tiempo, bueno, pues es un sector que las dinámicas de organización ágil están muy poco implantadas. Esto probablemente en los próximos años veremos cómo muchas organizaciones en estos sectores, bueno, pues se tengan que implantar nuevas prácticas. Sí, Paola. Bueno, vamos a ver si ahora sí funciona mi audio. ¿Ya me oyes bien? Te escucho mucho mejor, Paola, a ver si funciona. Ay, bueno, seguimos acá súper ágiles. Bueno, pues entonces con base en todo lo que decía Ander, ahora la gran pregunta es cómo es un modelo de organización ágil, ¿no? Si todos tenemos de alguna manera conceptualizados lo que son las organizaciones y cómo se organizan, valga la redundancia, internamente para poder cumplir una función o un propósito. Entonces, si me ayudas con la presentación, Ander, por favor. Nosotros hemos concebido un modelo de organización ágil compuesto por 4 grandes componentes que incluyen todas las prácticas organizacionales, tanto dinámicas como estables, como lo explicaba Ander antes,
que deben reunir estas organizaciones para que realmente den ese salto a la agilidad. Entonces, el primer gran componente son las personas, por supuesto. Estas organizaciones son centradas en el individuo, en el crecimiento de la persona, en la autoconfianza, ya lo vamos a ver más adelante, en la constitución de equipos fuertes que sean capaces de tomar decisiones de una manera rápida, que sean autónomos y también pues tengan unas características de trabajo muy disciplinadas. Y por supuesto, nuevas formas de organizarse. Digamos que la estructura organizacional de la que normalmente estamos siempre viendo en las diferentes organizaciones, pues con este tipo de agilidad pues cambia radicalmente. Por otro lado, tenemos otro componente importante que son los procesos internos. Por supuesto, para poder desarrollar cualquier tipo de actividad deben haber procesos soporte que permitan precisamente la generación de valor. Y en ese sentido, pues también desde los procesos deben haber unos cambios importantes en la forma en la que se desarrollan y en la forma en la que se interrelacionan con estos equipos ágiles. Por supuesto, tenemos otro componente que es la innovación. En este caso, pues es como parte de la práctica principal o el gran foco de este tipo de organizaciones, porque permite además que estas prácticas y estos equipos organizados sean mucho más rápidas y pasemos de unos conceptos más tradicionales a unas metodologías mucho más rápidas de implementar, equivocarse y aprender, pero sobre todo muy enfocado a reducir el time to market de estos nuevos productos o servicios. Y todo basado en la relación bilateral con ecosistemas y este mundo abierto que ahora pues más que nunca ha tomado relevancia, ¿no? Estamos definitivamente en una era de la colaboración y desde las organizaciones ágiles pues debe también empezar a implementar esta práctica. Ahora, como todos los modelos en este ámbito del agilismo, pues también deben estar acompañados de principios. Para los que han seguido un poco más las metodologías ágiles, siempre hay valores, principios y elementos que permiten que todos estos modelos pues realmente se desarrollen de una manera adecuada. Entonces, pues los 4 principios que nosotros hemos considerado dentro de nuestro modelo son, por un lado, la transparencia. Debe existir pues una confianza y una relación muy abierta y transparente entre lo que se desarrolla. La adaptabilidad, porque por supuesto tenemos que estar abiertos a responder de manera precisamente ágil a los cambios, lo que hablábamos un poco de ser un poco agua y ser esa flexibilidad y adaptarnos a los cambios del mercado. Por el otro lado, el respeto. Y finalmente el seguimiento, que esto no es una microgerencia, más adelante les vamos a mostrar que no hay que caer en ello, pero sí poder medir y tener de manera rápida una radiografía de qué está pasando y cómo evoluciona la organización pues, para cumplir los propósitos y la generación de valor. Y esto al final pues tiene una gran columna vertebral que parte pues de una visión de un liderazgo también ágil que permita y que crean este tipo de procesos para que realmente se puedan implementar de manera adecuada en las organizaciones y que además empodere a otro tipo de liderazgo. Aquí ya no hablamos de un liderazgo más de servicio, más que de la persona autocrático o que impone, sino que es más de entregar y de formar nuevos líderes. Y por último la cultura, que no es menos importante, que al final es lo que envuelve cualquiera de este tipo de modelos, porque cualquier dinámica que se quiera desarrollar sin la cultura también ágil y ese cambio de mindset, que era lo que les quería contar al principio que no me oyeron, que es, bueno, qué tan flexibles somos nosotros también, ¿no? Y hay que pensarlo. Al final la cultura se constituye de lo que somos como personas, las prácticas que desarrollamos como seres humanos en una organización, y también nosotros debemos tener esa flexibilidad ante los cambios y adaptarnos a nuevos modelos de trabajo. Y todo esto, por supuesto, soportado en tecnologías, no es nada, digamos, como menor. Simplemente la tecnología pues permite ser un habilitador y un medio para que todo este esquema de organización ágil realmente pues se pueda desarrollar en un ambiente adecuado. A partir de aquí vamos a hablar de cada uno de los 4 componentes que nos está contando Paola respecto al modelo de organizaciones ágiles. ¿De acuerdo? Vamos a pasar por el de innovación, personas, equipos y organización, el de ecosistemas y el de procesos internos. De cada uno de ellos vamos a hablar de cuáles son las principales prácticas que tiene una organización ágil. Si empezamos por el de personas, equipos y organización, estas prácticas son, el primero es la proactividad. Nos encontramos con personas dentro de las organizaciones que conocen muy bien a los clientes, son capaces de saber cuáles son sus necesidades
y entienden y buscan cuáles son esas tendencias que afectan al entorno y que tienen impacto en su organización. Hablamos de equipos autogestionados, son equipos que son capaces de trabajar en los proyectos de principio a fin y se autogestionan. Son equipos que son creados según proyectos y necesidades. Es decir, no son proyectos que trabajan siempre el mismo número de personas o las mismas personas, sino que van variando en función de las necesidades que tenga la organización. Hay una colaboración continua, ¿de acuerdo? Y una comunicación continua, tanto entre equipos como entre áreas y arriba y abajo dentro de la organización. Y por último, siguiendo es el feedback continuo, tanto interno como externo, es decir, tanto dentro de la organización como con clientes y el ecosistema del que hablaremos posteriormente. Hay una involucración del equipo en las decisiones estratégicas, es decir, el equipo directivo tiene en cuenta cuál es la opinión de las personas en todo aquello que les afecte. Hay una responsabilidad en función de las capacidades. Los líderes dentro de las organizaciones conocen y guían muy bien a las personas y les dan responsabilidades en función de las capacidades que ellos vayan viendo en estas personas. Hay un sentimiento de comunidad. Las personas sienten que son parte de algo más grande, ¿de acuerdo? Algo que forman parte de una gran empresa y una comunidad. Cambio de roles y funciones. Las personas se mueven continuamente, ¿de acuerdo? No tienen siempre el mismo rol, no tienen siempre la misma función, sino que van rotando. Y hay una promoción de cambios en los puestos de trabajo. Es algo habitual dentro de organizaciones ágiles que si necesitan un nuevo perfil, lo puedan buscar fuera, pero ese mismo puesto se pueda buscar dentro de la organización. Y ese puesto pueda estar abierto no solo a gente de fuera, sino a gente de dentro. Y por último, nuevas formas de trabajo ágiles. Estos equipos, estas personas trabajan con nuevas metodologías, muchas de ellas basadas en metodologías ágiles como Scrum. Vale, y entonces aquí un poco lo que mencionábamos antes, pues en este capítulo, en este componente de personas, pues realmente toda la organización ágil va a estar centrada en ellas. ¿Y cómo se centra en ellas? Pues nosotros lo resumimos de esta manera, pues primero creando confianza y autonomía, era un poco lo que les contaba antes de la transparencia y el hecho de tener esta relación cercana, transparente, genera relaciones de confianza y empodera y genera autonomía dentro de las personas. Al final la autonomía es lo que puede también entrar en un modelo de una organización ágil porque simplemente permite que la persona se desarrolle, se sienta mucho más motivada y entregue pues todo el esfuerzo que esto además requiere. Y eso pues alineado junto con el propósito, que al final una de las grandes retos que tienen este tipo de organizaciones es que todos tengamos claro pues hacia dónde vamos. Hablamos de grupos, de generar pequeños gremios, de generar distintas tribus dentro de la organización, que lo vamos a ver ahora, pero eso tiene que estar perfectamente alineado para que entre ellos conozcan perfectamente hacia dónde quieren ir, tengan claridades de cuáles son esos objetivos y asimismo toda la organización empuje hacia un mismo propósito o hacia un objetivo común. Y eso pues finalmente genera una motivación. Entonces, si pusiéramos estas dos variables en una matriz, en donde en una tenemos la alineación y en otra la autonomía, cuando hay organizaciones que tienen muy poca alineación entre sus equipos de trabajo, no está claro cuál es el propósito común, no hay una alineación de los objetivos con las personas, y también tenemos muy poca autonomía, pues entramos en modelos de microgerencia, ¿no? En donde realmente los líderes tienen que entrar casi que a intervenir el día a día de las personas y esto realmente pues no genera mucha motivación, no son espacios adecuados para este tipo de organizaciones ágiles porque realmente frustra un poco pues que le estén siguiendo pues, casi que la gestión diaria de la persona. Si tuviéramos mucho más alineación hacia el propósito, pero poca autonomía, que sería un poco arriba, pues tendríamos una gerencia de respuestas, lo llamamos nosotros, y es cuando esos líderes pues dan la respuesta de qué es lo que se necesita, cuál es el problema, y simplemente da una orden para que el equipo lo siga, ¿no? Aquí pues, como les decía, la autonomía es muy poca y también pues el empoderamiento por parte de los equipos de trabajo no es tanto porque simplemente siguen orden. Si lo viéramos desde el otro lado, cuando tengo mucha autonomía, pero están muy poco alineados con los equipos o entre los equipos y con la visión, el propósito común, pues nosotros lo llamamos caos gerencia, que es un poco, bueno, pues sí, las personas pueden estar aportando
de manera independiente, hay un nivel de creatividad y de empoderamiento alto, pero es todo un poco caos, ¿no? Y también empieza a haber mucho reproceso, se pisan entre los equipos de trabajo, y esto aplica mucho también para organizaciones pues que son muy grandes y que a veces se pierde un poco esa gestión que puede haber en los equipos de trabajo o en organizaciones tipo matriciales que a veces se chocan pues entre líneas, ¿no? Entonces, finalmente, pues el mejor escenario para poder trabajar con personas sería pues donde hay una alta alineación entre equipos de trabajo y todos hacia un propósito y una alta autonomía por parte de las personas, y lo llamamos nosotros la gerencia de preguntas y problemas, ¿no? Y aquí los líderes pues tienen simplemente la potestad de hacer muchas preguntas sobre, bueno, qué es lo que está pasando, qué quieren proponer los equipos de trabajo, qué han encontrado, por lo menos en esta nueva situación que estamos viviendo, bueno, pues con todo lo que tenemos, qué podemos hacer, y esto pues va a generar una motivación mayor por parte de las personas. Ahora, si lo vemos por parte de los equipos, aquí no me voy a detener mucho porque más adelante lo vamos a contar, y bueno, solamente por dar un esquema de trabajo, casi que todos los equipos han seguido metodologías tipo Scrum, o bueno, un marco de trabajo tipo Scrum, en donde sí existe una gran disciplina en cómo se desarrolla un proceso, y existen pues unos roles muy definidos. Entonces se habla de un Scrum Master, de un Product Owner, se habla de unas rutinas de trabajo y unos eventos en los cuales las personas se tienen que reunir, presentar avances, y eso es lo que permite finalmente la agilidad, que más adelante Ander nos va a contar un poco mejor. Y finalmente, si lo vemos desde las estructuras, Ander, si me ayudas con la PPT, pues acá ponemos simplemente un ejemplo. Pues Spotify es de las organizaciones más conocidas en este mundo. De hecho, pues se habla incluso de que crearon un modelo de organización ágil, y esto no es más que apropiaron muy bien un esquema de trabajo, y la forma en la que ellos se organizan para trabajar internamente pues es de esta manera, ¿no? Digamos, esto rompe mucho las estructuras tradicionales de trabajo que conocemos normalmente, que siempre son muy piramidales o están muy llenas de áreas y subáreas, y aquí simplemente se organizan en tribus, las tribus en capítulos. Bueno, los que ven de manera horizontal son squads, que permiten trabajar proyectos rápidos, y luego generan comunidades de conocimiento o de práctica, que son estos gremios que ven ahí en morado, y eso permite también una agilidad en la transferencia de conocimiento y la gestión del conocimiento mismo. Entonces este modelo es bien interesante. De hecho pues tenemos ahí todos los papers y estudios que se han hecho al respecto, y bueno, simplemente por mostrar una forma distinta de cómo se organizan. Bueno, y entrando en el tema de innovación, que les decía que es parte de los focos o de los componentes clave que tiene el modelo de organización ágil, pues aquí existen muchísimas corrientes de pensamiento, metodologías, pero pues en estos 6 puntos que vemos aquí concentramos donde realmente se debe hacer énfasis, o en las prácticas que se debe hacer énfasis en una organización ágil, ¿no? Y entonces hablamos de que la innovación debe venir centrada en los clientes. Y aquí sí me gusta decir mucho, y es que pues la innovación no parte de una idea genial, sino realmente de encontrar un muy buen problema, y eso viene pues centrado en las necesidades de los clientes, y creo que en este momento lo estamos viviendo de cerca, y poder empezar a identificar qué se necesita, cómo nos podemos reinventar con el conocimiento que tenemos, con los activos que tenemos. Activos, hablo también de ese conocimiento y expertise que existe y reside en las organizaciones, y cómo desde ahí podemos crear, ¿no? Pero centrado siempre en las necesidades de usuarios, y también en un modelo muy rápido en donde se debe pensar que debo fallar muy rápido, y ojalá fallar antes que todos, para empezar a crecer, ¿no? A partir de la falla y del error, que esto pues también se habla mucho pues en innovación. Realmente puedo empezar a crecer y aprender mucho más rápido, y de esta manera pues encontrar soluciones que me lleven pues a un crecimiento rentable, y lo que nosotros llamamos a innovar con sentido, ¿no? Esto también debe ir muy acompañado de un propósito y de una estrategia organizacional en donde pues pueda combinar esos escenarios de crecimiento, o hacia dónde ve que puede la organización entrar. Y esto, por verlo de una manera muy gráfica, esto es como verlo algo así, en donde realmente nosotros tenemos que empezar a tener prácticas. Ander, si me ayudas con la PPT. En donde encontramos un problema o solución, o una necesidad, perdón, empezamos a pensar rápidamente en cómo crear historias y prototipos
que nos ayuden a hacer testeos, pequeños testeos y pruebas con usuarios muy rápido, y eso por eso tiene ahí este símbolo de que sea una etapa iterativa. Luego pasar a productos mínimos viables y ya hablar un poco más de funcionalidades, pero después de tener una retroalimentación. Y finalmente pasar a una estrategia en donde, pues bueno, empiezo a lanzar unos primeros productos, empiezo a medir cómo ha sido el comportamiento, empiezo a aprender sobre ello y por supuesto luego empezar a escalar esas soluciones. Entonces es un pensamiento pues de trabajo muy ágil, en donde ya esquemas más tradicionales que hablábamos antes, en donde ya se introducían demasiados procesos a la innovación, sin que esto se vuelva pues que ahora se hace absolutamente todo, todas las ideas se llevan al mercado, pero pues sí lo permite más de aprender y decidir sobre la experimentación y los datos que estoy obteniendo del mercado. Y para ello, pues metodologías hay muchísimas, está desde Design Thinking, que pues ha llegado para quedarse desde el 2009, hasta las más recientes, cada una con más fortalezas en algún punto, pero realmente pues es una evolución y hay muchísimas otras técnicas que pueden servir. Muy bien, Paola. Muchas gracias. Voy a intentar a ver si me podéis ver en el vídeo. Voy a ver si puedo enganchar mi vídeo, ¿de acuerdo? Y me podéis ver también a mí y no solo a Paola, que lleva ahí delante de ya están cansados de verme a mí. Sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, como habéis visto, hemos hablado de dos componentes. El primero relacionado con personas, equipos y organización. Siguiente, hemos hablado de la innovación. Vamos a hablar del siguiente, de los ecosistemas y la relación de las organizaciones ágiles con los ecosistemas. Es fundamental 4 puntos. El primero, hay que activar el ecosistema. El ecosistema está basado en relaciones que tenemos más allá de nosotros mismos y con otros. Pueden ser otras empresas, pueden ser no siempre del mismo sector, puede ser de otros sectores, pueden ser administraciones públicas, pueden ser clústeres, incluso pueden ser startups, incluso pueden ser competidores, ¿de acuerdo? El ecosistema es un observatorio. Ser parte de este ecosistema nos permite tener unas redes y nos permite estar conectados hoy en día en un mundo tan global con todo el mundo y nos permite saber y conocer tendencias de una manera muy rápida. Lo siguiente que nos permite es poder trabajar con el ecosistema en co-crear, hacer juntos, pues llevar al mercado nuevos productos, nuevos servicios, soluciones, ¿de acuerdo? Cosas que podemos hacer conjuntamente con otros. Y en cuanto a los modelos asociativos que podemos encontrar con ecosistemas, la importancia que tiene para las organizaciones ágiles es que son muy flexibles. Es decir, no hay un único modelo, hay muchos diferentes modelos. Podemos tener colaboraciones con freelance, podemos incluso hasta invertir en startups, colaborar con startups. Nos gustaría compartir con vosotros un ecosistema en el que, bueno, pues que IDOM está actualmente, ¿no? Como un ejemplo de ecosistemas y el valor que puede tener. En este caso, pues para IDOM. Es el caso de Point A, en Atlanta, Estados Unidos. Es un ecosistema de colaboración entre empresas, startups, universidades, para apoyar la transformación de la cadena de suministro, el supply chain. Como veis, bueno, pues tenemos nombres de todo tipo, incluso hay competidores. Tenemos desde Amazon hasta Microsoft, otras consultoras. El valor que ofrece un ecosistema es el valor de unir conocimientos para poder resolver problemas de manera conjunta. El último componente es el que llamamos procesos internos. Y las prácticas de los procesos internos serían las siguientes. Primero, todos los procesos son súper claros y muy transparentes. Es decir, todo el mundo conoce cómo se toman las decisiones y cuáles son las normas. Todas las personas, además, participan en la mejora continua de los procesos. Los procesos no vienen de arriba a abajo, sino que todas las personas que se ven afectadas por estos procesos tienen la posibilidad de aportar mejoras. Existen vías súper claras, muy claras, para compartir la información. Existen procesos claros y herramientas para poder compartir. Cuando hablamos de compartir información, hablamos de compartir experiencias, hablamos de compartir cosas que han funcionado bien, cosas que han funcionado mal, ¿de acuerdo? Para que el resto de equipos puedan aprovecharse de este conocimiento. La información es muy transparente. La información, cuando hablamos de información, hablamos de todo tipo de información, cosas que ocurren dentro de las organizaciones, como cualquier información financiera sobre clientes, productos.
Los equipos, las personas, tienen una autonomía total a la hora de tomar decisiones sobre lo que les afecta a ellos en su día a día. ¿Bien? Y por último, la optimización del tiempo. Las organizaciones ágiles y lo que hemos aprendido de las metodologías ágiles es que es fundamental tener medidas estandarizadas de tiempo para reuniones, para tareas, para todo aquello que nos involucra, cosas que tenemos que hacer en el día a día, ¿de acuerdo? Tener esto estandarizado hace que seamos capaces de optimizar el tiempo mucho mejor. Y quería compartir con todos vosotros estos dos gráficos que hacen relación a la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de procesos, uno de los grandes procesos es cómo gestionamos nuestros proyectos. Y uno de los grandes cambios que nos traen las metodologías ágiles es que desaparece, o bueno, hay una variación de cómo es un proceso tradicional, que es más waterfall, de arriba abajo, que basa de la planificación al diseño, al desarrollo, la validación y la implantación. Y lo que dicen las organizaciones ágiles y las metodologías ágiles es que en lugar de trabajar en un proceso que tiene un principio y un fin muy claro, tenemos que trabajar en ciclos, que son subprocesos, que tienen también inicios y finales también muy claros, pero que necesitamos acortar estos ciclos para tener muchos ciclos para poder ir aprendiendo sobre el camino, ¿de acuerdo? Y para que el resultado al final sea mejor y más rápido. Como os comentábamos, íbamos a hablar al principio de 3 puntos. Primero, ¿qué son las organizaciones ágiles? ¿Qué se diferencian de las organizaciones más tradicionales? En segundo lugar, ¿cuál es el modelo de organizaciones ágiles que nosotros proponemos y cuáles son esas prácticas? Y por último, os vamos a contar cómo dar ese salto de la organización más tradicional en la que podemos nosotros trabajar, colaborar, acompañar, y cómo poder hacer esa transición hacia, pues ser una organización mucho más ágil. Tenemos 2 propuestas en función de las experiencias que hemos tenido con clientes y en el mercado. 2 propuestas, ¿de acuerdo? Primero, una primera opción, principalmente enfocada a aquellas organizaciones que todavía, no tienen muy implantadas estas prácticas ágiles y que quieren dar unos primeros pasos. Para aquellas organizaciones que quieren dar estos primeros pasos, la recomendación es que hay que empezar por intentar trabajar de una manera más ágil, es decir, implantar formas de trabajo diferentes y que sean ágiles. Para eso hay que empezar con una formación, hay que empezar a formar a las personas en qué es una organización ágil y cómo trabajar con herramientas y metodologías ágiles. La recomendación es luego seleccionar un primer proyecto, un proyecto piloto en el que poder implantar esas metodologías ágiles. Para ejecutar ese proyecto hay que crear un equipo, hay que seleccionar un equipo único para trabajar en ese proyecto con el que vamos a trabajar. Y posteriormente empezar a trabajar en sprints, ¿de acuerdo? En ciclos cortos para implantar ese proyecto que hemos seleccionado. Y por último, algo fundamental es hacer una evaluación para saber de la metodología que nosotros hemos seleccionado al principio, con qué nos quedamos y cómo la tenemos que adaptar a nuestra propia organización. Esta opción es algo, que cualquier organización que no ha trabajado mucho con metodologías ágiles es bastante recomendable y como un primer paso. Para aquellas que han dado ya más pasos, lo que sería la recomendación es empezar a trabajar ya en el modelo, en ese modelo que hemos hablado de esos 4 componentes y para cada uno de esos componentes todas esas prácticas que tendría que tener una organización ágil. Habría que empezar por el propósito, conocer cuál es tu propósito y cuál es tu propuesta de valor, ¿vale? ¿Qué es lo que quieres ofrecer al mercado? Posteriormente, hay que diseñar una estructura que apoye ese nuevo modelo de organización ágil. Hay que crear unos roles, unas responsabilidades y ese proceso que vamos a seguir para transicionar hacia ser una organización ágil. Posteriormente, hay que hacer una creación de equipos ágiles, crear varios equipos donde poder implantar esta forma de trabajar. Posteriormente, lo que hay que ver cuál es nuestro punto de partida en todas estas prácticas y en estos 4 componentes de los que hemos hablado antes. Ver ese punto de partida, dónde empezamos y cuáles son esas nuevas prácticas que queremos ir introduciendo poco a poco. Esas nuevas prácticas hay que ponerlas en un plan de acción, que vamos a trabajar a través de sprints y que por último vamos a evaluar. La evaluación es fundamental. Vamos a medir, vamos a ver cómo ha funcionado, ¿de acuerdo? Esta implantación de estas nuevas prácticas para ir iterando en función de los resultados. Estas son las 2 opciones que nosotros proponemos para organizaciones que todavía no
han evolucionado mucho en su transformación y aquellas que, bueno, ya están aplicando y están integrando algunas prácticas ágiles. Bueno, y acá queríamos darles pues algunos tips o algunas ideas también con base pues en la experiencia que hemos tenido en este proceso de cómo hacer todas estas transiciones que habla Ander, ¿no? Cualquiera de los caminos que se tomen. Entonces, lo primero pues es comprender y es empezar a hacer reflexiones sobre qué tan ágil es mi empresa. Y aquí es importante hacer diferenciaciones, ¿no? Hacer una actividad de manera ágil, es decir, sacar un proyecto muy rápido utilizando cualquiera de las técnicas que les mencioné antes, no quiere decir que la organización sea ágil en sí mismo, porque usar simplemente esas técnicas pues no genera pues esa cultura organizacional que se requiere para ello, aunque sí empieza a sembrar pues esas primeras semillas de cómo debería llegarse a escalar estas prácticas ágiles y poderlas implementar en toda la organización. Lo segundo, si me ayudas, Ander. Lo segundo pues es empezar en pequeño, como siempre todo es un piloto, y acá pues no es la excepción, definitivamente hay que hacerlo de manera conservadora, digamos que aquí hay que evitar un poco hacer shows mediáticos como lo llamamos nosotros o hype sobre estamos en una organización ágil, etcétera, sino simplemente pues tomar un primer proyecto, como decía Ander, y empezar a hacer equipos de alto impacto que puedan desarrollarlos. Para eso pues recomendamos sí la taxonomía de equipos, que normalmente pues lo que indican es cuáles son esos roles que sí o sí deben estar dentro de un equipo de ágil o de un equipo de alto impacto, que pueden reunir desde las personas que están más dedicadas a los procesos internos, que conocen la experiencia del cliente o están muy cercanos a las necesidades de reconocer esas necesidades en el entorno, hasta tener incluso personas siempre que acompañen en proceso de TI o de transformación digital, que estén siempre acompañando pues con herramientas u otro tipo de soporte tecnológico que puedan dar. El tercero, pues identifique los innovators y fast followers de esto y como todo, pues siempre habrán, en estas nuevas prácticas, habrán personas que quieran apuntarse, que quieran aportar de manera rápida, que siempre son unos pocos, pero a ellos hay que captarlos inicialmente, proponerles pues este nuevo enfoque, un nuevo proyecto que sea ambicioso, que tenga pues cierto grado de complejidad y que realmente pues pueda aportar en generar esa autonomía y esa alineación que hablábamos antes, y eso puede ser un buen comienzo. Habrán otros que nunca van a llegar y no van a querer unirse a estos procesos de cambio, son un poco más resistentes, pero bueno, hay que empezar a identificar quiénes son estos primeros champions que queremos tener y poderlos capturar para proyectos pues, de alto impacto. Aquí queremos comentar algo muy importante y es evitar el ego racing, que le llamamos nosotros, y es cuando se empiezan a trabajar equipos que son multifuncionales, que tienen una autonomía muy alta y que realmente pues aportan un valor y tienen que hacerlo de una manera muy rápida. Cuando existen egos dentro de las organizaciones o dentro de estos equipos de trabajo, pues realmente no permite que haya un avance como se debería, porque pues o se impone simplemente por la autoridad que esa persona pueda tener y las decisiones se toman básicamente porque él lo dice así o ella lo dice así, o simplemente porque pues bueno, tenía un rango o un estadio pues dentro de la organización que impone pues esas reglas. Entonces aquí simplemente es evitar cualquier práctica que tenga que ver con alabar a una sola persona o seguir lo que diga una sola persona, sino siempre pues ese pensamiento de comunidad, de trabajo en equipo y colaborativo y que las decisiones se toman dentro del equipo de alto impacto. Este 5 es muy importante porque nosotros siempre tenemos una actitud muy creativa ante todo. Y el tema de las metodologías ágiles requiere mucha disciplina, entonces lo primero que nosotros proponemos es que pues, se deben buscar las prácticas que más se consideren que se apropian a la necesidad o al tipo de proyecto que se quiera desarrollar, entonces bien sea cualquiera de los marcos que hemos hablado. Por ejemplo, si quisiera yo empezar a implementar o indagar en este mundo del Scrum, por ejemplo, pues bueno, esto tiene pues toda una filosofía, es un marco de trabajo que está muy bien definido, tiene unas prácticas que requieren pues un trabajo muy juicioso y lo primero que hay que hacer es pues apropiar muy bien esa metodología, aprenderla, adquirir esa disciplina,
por ejemplo, esta metodología Scrum dice que pues hay que tener unos dailies, ¿no? Y hacerlos de manera juiciosa, pero eso además tiene unos tiempos, no debe superar los 15 minutos. Entonces, mientras nos acostumbramos a una nueva forma de trabajar, debemos ser muy juiciosos en la apropiación de estas técnicas y ya después sí empezar a hacer pequeños cambios, pequeños ajustes, a acomodarnos de qué sí está funcionando y qué no funciona tanto para mi organización y para el tipo de cultura que también tengo. Y finalmente ya pues pasar a un estadio en el que yo puedo definir pues todo el modelo que para mí considero que debe ser. Y lo siguiente es pensar en sprints, con un poco lo que decía antes Ander de los procesos que son muy iterativos, pues piense que todos los proyectos que usted quiera empezar a desarrollar pues sean de tiempos cortos, que tengan una disciplina de seguimiento, digamos que los planes de trabajo tan largos y a futuro y que además pues son, digamos, esos típicos Excel que hacemos con muchos planes de trabajo que a veces son pues entes muertos porque no hay forma de actualizarlos. Esto le da una frescura y una flexibilidad, que sea todo mucho más rápido y se haga un seguimiento mucho más juicioso. Y finalmente, pues el Agile aplica para todos y todo lo que hagamos de agilismo y de empezar a tener unas nuevas prácticas, pues aplica para todo el mundo. Entonces uno pensaría como, bueno, pues a nivel directivo y para hacer estrategias o tener, pues bueno, otro tipo de ocupaciones que no están pensadas 100% al desarrollo de un producto o servicio, por ejemplo, software, no aplica, pues sí, se aplica y desde también la dirección y desde los líderes se pueden aplicar este tipo de metodologías y es lo más aconsejable que sea desde cada punta de la organización se esté apropiando un nuevo modelo de trabajo para que luego la escalada sea mucho más coherente, ¿no? Al final se lidera desde el ejemplo y implementarlo sin conocer y sin saber cómo son las metodologías, pues sería casi que un error. Bueno, y aquí hemos terminado, Paola, con hasta aquí. Bueno, pues esos 3 puntos que queríamos comentar. Primero, ¿qué es una organización ágil? ¿Qué se diferencia de una tradicional? El segundo, ¿cuál es el modelo que proponemos con esos 4 componentes? Innovación, personas, equipos y organización, procesos internos y ecosistemas. ¿Y cuáles son esas prácticas en cada uno de esos 4 componentes? Siempre centrado en qué propósito tenemos. Y por último, bueno, cómo dar ese salto, ¿no? Hacia ser una organización más ágil, poco a poco, paso a paso. Paola, si te parece, bueno, pues a partir de aquí lo que vamos a hacer es, no sé si puedes compartir. Bueno, lo que vamos a hacer es 2 cosas. Una, Paola, tú tienes, ¿de qué ciudades nos están, bueno, nos están escuchando ahora mismo? Veo que ahora mismo hay 107 participantes. ¿De acuerdo? Y luego vamos a dar un tiempo para preguntas, ¿vale? Veo que algunas, no he visto, veo comentarios, sí, de que no se oye, bueno, ha habido un problema con el audio, creo que luego se ha solucionado. Hablaban de grabar el webinar, sí, está grabado, lo grabamos, está grabándose y lo vamos a publicar en la página de idomwebinars.com en cuanto podamos y también compartiremos, ¿de acuerdo? La presentación. No sé, me pedíais presentación en pantalla completa. Bueno, ya un poco tarde. Bueno, ¿veis? Bueno, nos escucha mucha gente desde Bilbao, Bogotá, Valencia, Barcelona, Santiago de Compostela, Madrid, veo Panamá. Me toca acercar mucho porque desde aquí no lo veo bien. No sé tú, Paula, Medellín veo por ahí también, ¿verdad? México, Barranquilla, Chihuahua, Ciudad Juárez. Bueno, pues de un montón de lugares en España y en América Latina. Vale, a partir de aquí, si os parece, dejamos un tiempo para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, pues es el momento de que nos la hagáis y encantados de responderos. Vale. Vale, estoy viendo muchos comentarios, ¿no? Que hacía relación a compartir la presentación. Como os digo, se va a compartir, la vamos a compartir en idomwebinars.com
pronto. O sea, yo creo que hoy, mañana más tardar estará allí y yo creo que también os enviaremos un email, ¿de acuerdo? Aquí me dicen que están en Bogotá. ¿Alguna pregunta que podáis tener sobre la presentación, sobre organizaciones ágiles? Pues mira, fuimos muy ágiles o demasiado claros y todo quedó perfecto. Sí. Bueno, no, de todas maneras en la última, si quieres poner de nuevo nuestro slide, ahí están nuestros correos electrónicos y yo creo que esto es más como de empezar a hacer en este momento. Yo creo que parte de las preguntas que pueden surgir es como cómo empezar, como qué tips tener, cómo puede ser un modelo y es un poco lo que les hemos contado en la presentación. Más bien cuando se empiecen a enfrentar a esto, que creo que es lo más emocionante, saldrán muchos inconvenientes y preguntas y pues para eso queremos estar, pues para apoyarles y ahí están nuestros correos electrónicos y en cualquier momento nos pueden contactar sin ningún problema y podemos comentar, bueno, un poco cómo está siendo la experiencia. Muy bien, pues lo último que voy a poner, voy a compartir, si no hay ninguna pregunta. A ver, espera, que aquí veo. Espera, que aquí hay preguntas, ¿eh? Un momentito. Bueno, pregunta. ¿Es fácil hacer cambiar la cultura de los directivos de toda la vida para que adopten estas metodologías? Paola, vale, no es fácil, pero digamos que, como, mira, yo creo que una de las imágenes que hemos compartido al principio era de ING, ¿de acuerdo? Las grandes empresas poco a poco están viendo la necesidad de ir aplicando estas prácticas. Estamos viviendo en entornos, y ahora más que nunca, podemos decirlo, muy volátiles y de muchos cambios. Si hay alguien preocupado por cómo evolucionan o del futuro de las organizaciones, bueno, son los directivos, ¿de acuerdo? Ellos mismos son conscientes de la necesidad de adoptar. No es fácil, pero por la experiencia que tenemos, poco a poco esto está ocurriendo y esto ocurre. Sí, yo por complementar a Ander, yo creo que también hay que empezar a explorar dónde pueden estar esos primeros líderes que quieran asumir este cambio. Y creo que hay que hacer nuestra venta interna también con base en los indicadores y los beneficios que tiene este tipo de organizaciones. Digamos que lo que siempre hablamos, ¿no? Hay que hacer las cosas con sentido. Y uno de los grandes beneficios que tiene este modelo, desde bajo nuestro punto de vista, pues es el time to market y la forma en la que llego de manera rápida al mercado. Entonces, míralo desde innovación, desde cualquier práctica nueva que se quiera desarrollar. Realmente es muy fácil de empezar a medir, fácil entre comillas, pues de ver cómo sí puedo tener una dinámica distinta cuando yo quería simplemente sacar una nueva idea o atender una oportunidad de mercado, que me tengo que demorar en un montón de procesos burocráticos, en prácticas que de pronto ralentizan y frustran un poco los equipos de trabajo y esto pues da una frescura. Entonces yo creo que hay que empezarlo a ver verlo desde los indicadores, desde productividad, desde engagement, desde satisfacción de usuario interno y externo, desde el time to market, desde los diferentes indicadores que realmente muestran las cifras. De hecho hay un estudio a nivel Latinoamérica de cuáles son como los principales indicadores que se han alcanzado con este tipo de organizaciones y definitivamente pues bueno, ahí están listados, se los podemos compartir. Se muestra que sí es beneficioso con base pues en unos resultados reales para la organización. No es tanto como una filosofía, sino que hay que hacerlo pues con sentido y con base pues en datos. Bueno, hay bastantes preguntas, tantas como 36, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es, porque vamos a llegar a la hora, vamos a contestar alguna más y nos comprometemos a contestarlas todas en un email, si os parece, ¿de acuerdo? Entonces, veo aquí una que hablaba de una empresa familiar, ¿vale? ¿Cómo podemos transformar una empresa familiar en una organización ágil sabiendo que la estructura es muy jerárquica? Vale, algo muy importante es saber que en las organizaciones ágiles no desaparecen las jerarquías, ¿de acuerdo? Al 100%. Siguen existiendo determinados, bueno, pues existe un equipo directivo, pero lo que diría es que en cualquier organización, muchas son jerárquicas, lo que yo empezaría es, primero, hay que hablar con esos directivos para que entiendan cómo funcionan las metodologías ágiles y hacer una prueba. Cuando pruebas, hacer una prueba, como hemos dicho, ¿no? La opción 1. Cuando haces una prueba con un equipo y ves qué impacto puede tener,
creo que es súper claro. Entonces, yo lo que diría es hacer una prueba piloto involucrando también a los directivos, ¿de acuerdo? Y viendo qué impacto está teniendo tanto en la ejecución del proyecto como en el propio equipo. Bueno, habláis de ejemplos de empresas grandes y ágiles y luego hay una pregunta relacionada con los bancos, ¿no? Bueno, pues los bancos, digamos que son de los primeros que han ido aplicando las metodologías ágiles. No sé si, recordáis la slide que he puesto al principio, ¿no? De esos sectores que son mucho más inestables o que están afectados mucho más por la inestabilidad y cómo, bueno, pues la banca es uno de ellos, son aquellas que antes han empezado a aplicar, pues, este tipo de prácticas. Hablando de los bancos, que lo preguntáis ahí, bueno, pues se están abriendo mucho a tener un ecosistema, a hacer innovación abierta, a relacionarse con startups, a invertir en startups. Tienen departamentos de innovación muy, muy, muy importantes. Cada vez tienen más en cuenta al cliente a la hora de desarrollar sus productos. Bueno, hay una serie de prácticas que poco a poco están implantando. Bueno. ¿Cómo mantener activo a todo el equipo? Vale, importante. ¿Cómo mantener activo a todo el equipo? Yo no sé si hemos hecho suficiente énfasis en el rol que juega una nueva figura, que es el facilitador llamado Agile Coach. Este es una persona que se introduce dentro de las organizaciones y que no existía antes. Es el que conoce bien cómo funciona la metodología y el que guía en todo este proceso a los equipos. Y además es la persona que identifica los bloqueos y hace que estos bloqueos o facilita que estos bloqueos vayan desapareciendo. Es decir, para mantener activo a todo el equipo necesitas una figura como es el Agile Coach, que es una figura clave y que cada vez se está valorando mucho más dentro de las organizaciones y se está introduciendo muchísimo más. Os animo a que pongáis Agile Coach en LinkedIn y veáis la cantidad de ofertas de trabajo que están buscando grandes empresas para introducir dentro de sus organizaciones. Nos queda un minuto. Bueno, preguntan. Bueno, un minuto. Mira, es que hay muchas preguntas. Hay 39. Paula, yo creo que lo que vamos a hacer es, como tenemos aquí por terminar, son las 5 y un minuto. Yo creo que vamos a darlo por finalizado y como hay tantas preguntas, lo que vamos a hacer es cogerlas y las vamos a compartir y las vamos a responder todas en un email. ¿Te parece, Paula? Vale, lo preparamos y lo enviamos. Vale. ¿Sí? Listo. ¿Te parece? Ok, listo. Yo, nada, solo quería compartir tu cámara, pero... Yo, nada, solo quería daros las gracias, a todos los que habéis asistido. Hay muchísimos. Cualquier duda que podáis tener, yo, os animo a que nos escribáis. Os voy a poner nuestros emails. Aquí os vamos a compartir a través de un email, lo compartiremos en idonwebinars.com, la grabación de este webinar, todo el material y daremos respuesta a todas esas preguntas que han quedado, ¿vale? Registradas. Por nuestra parte, muchísimas gracias por vuestro interés y lo que necesitéis, ahí tenéis nuestros contactos. Muchas gracias, un saludo para todos, que tengan buena día, tarde, que estén muy bien. Gracias. No sé si los asistentes están dejando la sala. Yo no sé si hay alguno que quiera quedarse a que respondemos alguna pregunta más. Por mi parte no hay ningún problema tampoco, ¿De acuerdo? Solo quería que, como habíamos dicho 1 hora, cumplir la hora, pero si alguien se quiere quedar, podemos quedarnos a responder alguna pregunta más. Veo que todavía hay bastante gente conectada, entonces quizás puedo seguir comentando con vosotros alguna pregunta más. ¿Os parece?
Vale, Paola, entonces, mira, había una pregunta relacionada con qué rol juega el comunicador o área de comunicación. Vale, en este sentido, yo lo que os quiero transmitir es que cualquier área dentro de cualquier organización puede trabajar con metodologías ágiles, ¿de acuerdo? Es importante saber que cualquier proyecto en cualquier área se puede implantar o se puede ejecutar con metodologías ágiles. Es decir, el área de comunicación puede tener dos roles. Uno, primero, lo que puede hacer es él mismo ejecutar proyectos y tener equipos que trabajen con esta metodología y ser un ejemplo para otras áreas. Y por otro lado, lo que puede hacer también es empezar a comunicar internamente que esto está ocurriendo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, yo creo que tiene un doble rol, tanto a la hora de comunicar como a la hora de, bueno, pues ejecutarlo él mismo y ser ejemplo. Sí, yo ahí quería complementar lo que habla Ander sobre las taxonomías de equipos de trabajo, cuando les decíamos que empezar desde pequeño y empezar a hacer equipos de trabajo. Uno de las personas que hay que identificar son aquellos que están muy cercanos también a la experiencia del cliente y al entorno. Y yo creo que parte de los que pueden tener gran sensibilidad de cómo se comunica, si estamos hablando del diseño de un nuevo producto, cómo se presenta, esa forma de cómo se generan puntos de contacto de valor, cómo se piensan en medios de comunicación o formas de comunicar mejor, que sean acertadas. Ese rol de comunicaciones empieza a ser muy importante. Esto para algo que sea externo, ¿no? Estamos hablando del diseño de un producto, el desarrollo pues de un nuevo producto o servicio. Y también a nivel interno, pues hay equipos soporte, que era lo que les decía también, esos grupos, esas personas que pueden estar o que conocen muy bien los procesos internos, y ahí también puede entrar a jugar un rol muy importante, porque es cierto que hacia adentro de la organización y cuando se habla de cultura, hay que empezar a comunicar qué es lo que está sucediendo, los logros que se obtienen, esos quick wins también, pero también las fallas, ¿no? Y en muchos casos, incluso desde las áreas de comunicaciones internas o más de la organización, se empiezan a hacer pequeños wikis o pequeñas publicaciones de cuáles fueron los fallos, en dónde cometimos el error. Y así también hay un tema de comunicación organizacional que aporta mucho valor para contar qué es lo que están haciendo estos grupos, cómo lo están haciendo y que los demás personas que están dentro de la organización pues empiecen a conocer esta nueva dinámica y se interesen también por lo que está pasando. Entonces creo que esa es una buena pregunta también porque son personas que son muy claves si lo vemos como hacia afuera de la organización y hacia adentro también de cómo comunico e informo lo que está pasando. Más preguntas que aparecen por aquí. Una que dice, ¿qué ha hecho IDOM? ¿Qué decisiones ha tomado durante el COVID? Y si ha aplicado alguna metodología como la que exponéis. Vale, entonces, claramente el COVID nos ha traído mucha incertidumbre. Y como en cualquier organización hemos tenido que ver cómo reinventarnos y qué nuevas iniciativas podríamos lanzar. Una de ellas son los webinars, este mismo caso, ¿de acuerdo? Lo que se han creado son nuevos equipos para implantar nuevas soluciones o ejecutar proyectos. Es decir, se han creado equipos que anteriormente no venían trabajando juntos, ¿bien? Y esto es algo, pues ha sido un cambio, ¿vale? Y además hemos tenido que trabajar en ciclos muy cortos, porque había que lanzar iniciativas en tiempo muy corto. No podíamos tardar en lanzar webinars 3 meses, porque, bueno, pues en 3 meses ya no tiene el mismo impacto que si se lanza al cabo de 2, 3 semanas, un mes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es una de las iniciativas, los webinars. Tenemos más iniciativas que estamos aplicando con este mismo enfoque, ¿de acuerdo? Creando equipos, trabajando en ciclos súper cortos. Yo creo que, y quisiera aportar ahí también desde mi visión personal, y creo que eso también se extiende a todos, es el hecho de reflexionar, ¿no? Yo creo que el tema del COVID, en IDOM, por ejemplo, que bueno, algunos la conocen más cercana, es una empresa grande, es una empresa matricial además, nos permite empezar a reflexionar cómo estamos trabajando, si realmente los métodos de trabajo son eficientes, y nos hemos dado cuenta que seguramente hay muchas cosas que tenemos que pensar, entonces si nos ponemos en nuestro cuadrante de autonomía y alineación, pues hacia dónde estamos y hacer esa autocrítica y empezar a evolucionar. Y también a nivel de cómo presentamos nuestro producto o servicio, definitivamente, como dice Ander, la incertidumbre pues nos ha hecho pensar en nuevas cosas, estamos replanteándonos desde cómo hacemos nuestro trabajo, desde cómo hacemos un taller, que ahora nos toca virtualizarlo y lograr la misma calidad, no estando con las personas en el mismo lugar, y ahí estamos también aprendiendo, pero parte de eso, ¿no? Como de reflexionar muy bien en dónde estamos, qué queremos lograr,
y cada uno también haga ese salto y esa reflexión de decir, bueno, pues estoy en esto, la nueva situación es esta y tengo que moverme. Y bueno, pues tenemos que usar herramientas tecnológicas, usar espacios como este y repensar incluso el portafolio de productos que tenemos. Estamos en ello, como todo, estamos aprendiendo, pero bueno, es un camino que hay que labrar. Siguiente pregunta, ¿en qué organizaciones funciona bien esto? Industrial, servicios y las pymes. Digamos que las primeras que han empezado a implantar las metodologías ágiles o transformarse o implantar las prácticas ágiles son principalmente las grandes empresas de servicios. Las grandes empresas de servicios que están, bueno, pues en principio muy en contacto con ese usuario final, que son más B2C, bueno, pues son las primeras que han empezado a aplicar esta forma de trabajar. Poco a poco se está extendiendo muchísimo a otras áreas y poco a poco estamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Como os mostraba el artículo de Harvard Business Review es de 2016, no han pasado tantos años cuando hemos empezado a aplicar esta forma, estas prácticas a las organizaciones. Pero empresas industriales se puede hacer, pymes, por supuesto. ¿Cuáles perfiles se destacan dentro de un equipo de una empresa ágil? ¿Cómo se articula con la cultura de innovación? No sé, Paola, si quieres comentar tú. Los perfiles, pero ¿a qué se referirá con los perfiles? Yo creo que los perfiles son, pues no sé, perfiles. Bueno, a ver, yo lo que he entendido es cuáles son los roles más importantes dentro de una empresa ágil. Entiendo, ¿eh? Entonces, bueno, primero hay que tener un equipo, es decir, los equipos de los que hablábamos antes tienen que ser multifuncionales, tienen que tener capacidades suficientes para ejecutar un proyecto de principio a fin. Segundo, tiene que estar tanto el cliente como internamente, tienen que estar dispuestos a participar en este tipo de procesos. Esto es algo muy importante. Necesitamos la participación activa, ¿de acuerdo? Del cliente, dando feedback continuo en esos ciclos cortos. Lo siguiente, necesitamos el Agile Coach que he dicho, ¿no? Un facilitador que conozca la metodología y guíe y identifique bloqueos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se articula con la cultura de innovación? Bueno, al final, la cultura de innovación lo que busca es tener perfiles mucho más emprendedores dentro de la organización. Este tipo de metodologías lo que hace es que tener equipos y personas mucho más que se autogestionen y que tengan mucho más autonomía a la hora de tomar decisiones, algo que es clave también para una cultura de innovación. Sí, ahí por complementar un poco lo que decía Ander, sí, efectivamente el tema de cultura de innovación pues tiene perfecto articulación con lo que estamos hablando de esta agilidad, un poco lo que yo les contaba de las metodologías y cómo se puede desarrollar. Y básicamente es eso, el empoderamiento, la autonomía, la autogestión que puedan tener los equipos de trabajo y cómo también empiezo a hacer que las personas entiendan que pueden ser emprendedoras en lo que están realizando, independientemente de la tarea que están haciendo, que puede ser sujeta a cambios y que se articulen a este tipo de iniciativas o procesos que se van a hacer. Y ahí pues hay muchas iniciativas que se hacen desde las famosas actividades más como de bootcamps, pero pues bootcamps centrados en procesos y temas mucho más reales que hay que responder, no que se quede un poco en ejercicios de ideación que pues pierden un poco el sentido. Y hay una cosa muy interesante que se hace en estos procesos ágiles que se los conté en Spotify, y es el tema de las comunidades de práctica o comunidades de conocimiento. Eso a nivel de innovación y de cultura de innovación en otras organizaciones sí que se está empezando a implementar, independientemente del sector, pero esas comunidades de práctica lo que permiten es tener una reflexión constante de lo que está pasando en el entorno, incluso incluir externos o personas que puedan ser expertas en diferentes temáticas y empezar a dar un salto en los productos o servicios o modelos de negocio incluso que se tienen en las organizaciones. Y eso es muy potente y se articula perfectamente con estos temas de agilidad. Siguiente, ¿qué mecanismos se pueden implementar en la organización para fomentar el emprendimiento interno? Bueno, por mi experiencia, para fomentar el emprendimiento interno hay que impulsarlo, ¿de acuerdo? Primero, creo que en todas las organizaciones tenemos personas que podemos identificar, como ha dicho Paola antes, ¿no? Esos
¿Cómo lo decías en las últimas ideas, Paola? Aquellas personas que, bueno, pues tienen un espíritu mucho más emprendedor. Hay que identificarlos. ¿Por eso? Porque esas son las personas que nos van a liderar ese intraemprendimiento. En segundo lugar, hay que ayudar a que el intraemprendimiento ocurra y para eso hay que fomentarlo. Y hay que poner en práctica procesos para que esas ideas que existen internamente pasen desde lo que es una mera idea o una oportunidad, que pase a una idea, que pase a una exploración de esa idea, a un prototipado, todo el proceso de innovación, ¿de acuerdo? Pero hay que crearlo y hay que impulsarlo y hay que sistematizarlo. Sí, no sé de acuerdo. Y simplemente por complementar, es el tema de, claro, nosotros todos de manera natural, como individuos, pues tenemos una curiosidad por desarrollar nuevas cosas, tenemos ideas y esos innovators o fast followers son fácilmente identificables, pero ahora hay que darle los medios, ¿no? Y hay que hablar también de la experimentación y cómo la hago. Y esos medios son, pues bueno, si yo tengo una buena idea y la puedo desarrollar, pues que tenga el tiempo para poderlo hacer, tenga pues también unos incentivos pues que estén relacionados, y con esto no me refiero 100% a dinero o a temas de recursos económicos, sino también pueden ser en tema de especie, y tengo que tener el espacio, la forma en la que yo puedo articular pues lo que tengo que hacer en la organización con estas nuevas ideas que quiero desarrollar, y en eso también hay que ser un poco flexibles y pensar cómo se puede hacer un modelo fácil para que la persona pues se incluya en este tema, le genere interés, pero también que tenga los medios para, ¿no? Porque a veces esto se vuelve un poco más de trabajo lo que me toca hacer y pues frustra un poco el proceso. Y también pues ahí como en elementos muy concretos, pues lo que les hablaba, el tema de los bootcamp, la generación de las comunidades de práctica, ahorita se están utilizando mucho las espacios como estos, que bueno, también les llaman las desconferencias, que me gusta mucho el nombre, la gestión del conocimiento, que bueno, también ha sido algo que se ha hablado siempre, pero digamos que todavía nos cuesta trabajo ponerlo en pie o implementarlo, y es algo que sí puede empezar a generar pues esa chispa de intraemprendimiento dentro de las organizaciones. Pero lo más importante, como les decía, es dar el espacio para articularnos con lugares donde se pueda experimentar o, bueno, buscar la forma en que eso realmente se detone, porque, a ver, siempre hay ideas, pero ahora es cómo las hago, ¿no? Paola, tengo aquí una que igual tú me puedes ayudar. ¿Qué práctica adicional se podría proponer para una empresa pública cuando su contexto por la normatividad es más rígida? Sí, bueno, a ver, ahí el tema del contexto público sí que empieza, siempre pesa y siempre sale cuando hemos hecho estos procesos en entidades públicas, pues siempre lo dicen, ¿no? Pero yo creo que en este momento eso ha cambiado, bueno, no sé de dónde venga la pregunta, pero eso ha cambiado mucho. Y de nuevo es un espíritu de experimentación, de empezar a bajar este tipo de prácticas de, bueno, identifiquemos muy rápido desde los ciudadanos cuáles son esas necesidades, abramos espacio para dialogar con ellos, inspirémonos también desde centrarnos en cuál es realmente el problema que tienen, si lo que hemos hecho toda la vida pues sí responde a una necesidad real de ese ciudadano, y eso pues con un acercamiento y bueno, lo que hablábamos hace 8 días de ese city sourcing, de buscar dónde están esas necesidades de los usuarios, es una práctica sencilla pero que puede aportar mucho valor. Y luego empezar a hacer experimentación muy rápida también, y eso pues apalancado en espacios tanto físicos en donde se puedan hacer estos desarrollos, o pensar incluso en cómo prototipar una política pública, que ya a nivel internacional pues se habla de los laboratorios de innovación pública o de los sandbox que han empezado pues a evolucionar. Entonces creo que el tema de ser público ya ha dejado de ser una barrera. Creo que a nivel público existe más una barrera mental, y con esto no quiero herir susceptibilidades, pero es más de decir que realmente se puede. Las normas y los requerimientos que existen pues sí marcan un esquema de trabajo, pero pues a nivel ya internacional, en casi con todos los países ya existen muchas prácticas que permiten dar este salto, ¿no? Preguntan, ¿el Agile Coach debe tener un carácter directivo en la empresa? No, es un facilitador de que se produzca el proceso, pero no tiene un carácter directivo, ¿de acuerdo? Cuando habláis de trabajar en ciclos que son subprocesos que se van sucediendo, estos ciclos comprenden igualmente todos los pasos de principio a fin que se usan en los proyectos tradicionales. Si es así, ¿estos no ralentizan el proceso de los proyectos? Vale.
Bueno, importante. Y luego he visto otra pregunta que va a estar relacionada. Todas las prácticas ágiles no sustituyen a las prácticas tradicionales. Es decir, no tenemos que cambiar continuamente, no tenemos que hacer un cambio radical y empezar a gestionar los proyectos de manera diferente. Esto es algo que es muy importante y como habéis visto al principio, en este modelo que nosotros hemos presentado, hay prácticas estables y prácticas dinámicas. Esto significa que hay prácticas estables que deben mantenerse. Y en cuanto a la gestión de los proyectos, si los proyectos que estamos gestionando actualmente se gestionan bien y los resultados obtenidos son los adecuados, no es necesario que gestionemos de manera diferente estos proyectos. Se recomienda empezar a gestionar con metodologías ágiles aquellos proyectos que tengan más incertidumbre, aquellos proyectos nuevos y que no sepamos muy bien cómo van a evolucionar. En este sentido, lo que hacen los ciclos es que en cada ciclo se identifican qué tareas voy a ejecutar. Y lo que sí que interviene, lo que sí que puede ocurrir es que las tareas vayan cambiando de ciclo en ciclo, ¿vale? Pero si la manera que tú tienes de gestionar los proyectos te funciona, no hace falta que lo cambies. Y no empiezas desde el principio a gestionar cada ciclo como si fuese el mismo proyecto y volver a repensarlo todo, pero sí que repiensas determinadas tareas. Vale, entonces, luego aquí, en este sentido, vale. Estoy en el ramo de la industria y energía. ¿Cómo se aplica el modelo de organización ágil en el Project Management? Vale, entonces, el Project Management tradicional funciona y ha funcionado. No es necesario que sustituyamos el Project Management tradicional por las metodologías ágiles, ¿de acuerdo? Lo que sí que hay determinados proyectos que tienen más riesgo y más incertidumbre, se puede introducir al Project Management más tradicional, trabajar con ciclos un poco más cortos en los que tengamos más acceso al cliente, es decir, consigamos tener feedback del cliente más a menudo y poder incluso ir cambiando las tareas, incluso los hitos no tienen por qué estar tan marcados, pero solo para aquellos proyectos que tengan mucha incertidumbre o sean nuevos o más difíciles de gestionar. Si estamos gestionando proyectos donde en el pasado ya hemos gestionado proyectos muy similares, no es necesario que introduzcamos esta nueva manera de gestionar proyectos, ¿de acuerdo? Pero las organizaciones ágiles van más allá de la gestión de los proyectos. Es decir, tú puedes gestionar proyectos con prácticas tradicionales o más estables, pero lo que es importante es que tengamos en cuenta que también hay más componentes, aparte de los procesos. Está la innovación, están los ecosistemas, y están las personas y están equipos y organización. Bueno, pues más. Hay otra. ¿Cómo puedes lograr adaptar el modelo en donde todos los niveles gerenciales están adaptados a la imposición del directivo, hacer a su manera sin escuchar nuevas ideas? Bueno, claro, en las situaciones muy complicadas, esto es muy complicado, ¿de acuerdo? Pero de todas las prácticas que hemos ido enumerando, probablemente alguna sí que sea posible ir introduciendo, y más en estos momentos de tanta incertidumbre que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Es el momento. Yo creo que si hay un momento, es ahora en el que poder introducir estas nuevas prácticas mucho más dinámicas. ¿Sí? Bueno. Vale, pues aquí se terminan las preguntas. Ahora sí que sí, se terminan las preguntas. Bueno, quedamos como 31 asistentes. Nada, daros las gracias ya definitivamente a todos los que estáis ahí, los que habéis estado. Compartiremos toda la información y nada, espero que os haya sido de mucha utilidad. Paola, no sé si quieres decir algo. No, de nuevo, muchísimas gracias a los que igual siguen conectados, que aquí uno podría quedarse muchas horas más hablando del tema, pero nada, de nuevo, o sea, súper a disposición de todos para lo que necesiten. Y en este momento, la verdad, lo que nosotros queremos es unir esfuerzos, pues apoyar y saber que entre todos vamos a poder salir adelante de esto. Así, pues nada, con todo el gusto los podemos apoyar. Muy bien, pues ahora sí que sí. Bueno, pues vamos a... Antes de cerrar, tienes que esperar un momentito porque acuérdate que va con retardo.